Estamos encantados por trabajar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, martes, día 9 de agosto del año 2022. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy está Nelson por Amaury en el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. A todos ustedes, gracias, y gracias a Piro y a Ripoll por su invitación al programa de Somos Pueblos ayer. Muchas gracias. Estamos siempre a su orden y correspondimos a esa invitación por el merecimiento que para nosotros tienen esos dos jóvenes que llevan ese programa de televisión, de radio y las redes sociales. Gracias por su invitación y siempre estaré dispuesto a acompañarles en los trabajos que ustedes hacen. Las EDES tendrán que pagar, según una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, 800 millones de pesos a los usuarios del servicio eléctrico. Esto es organizaciones civiles que elevaron una instancia en el Tribunal Superior Administrativo. Todo eso lo cabe en el mundo democrático, todo eso se puede hacer. El asunto es que si esa situación resuelve el problema que tenemos en el sistema eléctrico nacional. Estamos siempre en la política. El problema que tiene el sistema eléctrico nacional no es un problema de justicia, no es un problema legal, es un problema político, no es un problema de opinión pública. El problema que tenemos en el sistema eléctrico es un problema político, no de opinión pública. Y el gobierno y todos sus alguaciles andan buscando colocar este problema como si fuera un problema de opinión pública. Y el problema que tenemos hoy es un problema político con el sistema eléctrico nacional. No es un problema de opinión pública ni es un problema legal. Es un problema político, repito. Es un problema político que debemos resolver. Aquí está la noticia del periódico. Abajo, sí. Ahí está la fundación que llevó a cabo la instancia, junto con otras organizaciones. La pregunta, ¿devolver los 800 millones de pesos resuelve el problema, aunque ya esos aumentos estaban cancelados? Estoy preguntando. Aquí tienen. Esto es la renuncia del superintendente. Lo que tiene detrás, como muy bien etiquetó Somos Pueblo, esa renuncia es lo que a nosotros nos importa. No la entrevista que le hiciera por encargo del gobierno el señor Dani Alcántara y su Super 7 y ese grupo de bocinas de todos los gobiernos que hemos tenido. Aquí está. Él está corroborando lo que dijimos aquí. Esto está en el Nacional de ayer en la tarde. Dice, aumentos de sueldos en la Superintendencia de Electricidad fueron en el 2021. ¿Por qué surgieron como escándalo en el 2022? Eso es lo que hay que preguntarse. Si todos sabían que esos aumentos se habían hecho, ¿por qué se escandalizaron ¿A quién le convenía escandalizar esos aumentos en el 2022? Dice el señor Velasco que él está dispuesto y que él y Luis son amigos y que él está dispuesto a ocupar un cargo en la administración del presidente Luis Abinader, pero no es un asunto de sentimientos ni de emociones, es un hecho político, un decreto es un hecho político, no es un asunto de opinión pública, no es un asunto moral. La realidad es que a usted le está sustituyendo el señor Andrés Astacio, esa es la realidad.
Y eso es con un decreto. Usted podrá ser mañana el Papa o el arzobispo de la corporación y de las EDES, pero la realidad es que usted está cancelado. Y que a usted se le sustituyó con un decreto, el 428-22. Eso es un hecho político. Usted podrá ser el mejor amigo de Luis Abinader, pero él no lo quiere ahí. Él quiere uno que le conviene porque a usted no le conviene. De eso es que se trata esto. Estamos hablando de política, no de opinión pública. Es de política que estamos hablando. El presidente Abinader tiene interés, y lo reitero, en colocar una empresa generadora en el sistema eléctrico. Esa es la realidad. Esa es la realidad y la reitero hoy. Ayer les decía a ustedes que ustedes están todos mirando el tema de los mineros. Una desgracia, un riesgo, un problema serio para esas dos personas. Pero ese es el tema principal del sistema minero de este país. Aquí hay una sentencia ayer de la Suprema Corte de Justicia con relación al pago de esa misma minera, Cormidón, del 5% que a quien que tiene que pagarlo. Ahí está. Para que entiendan bien, no se dejen embobar. Suprema Corte de Justicia deja sin definición pago de Cormidón. Pago Cormidón debe ejecutar. Porque no está claro. Porque el contrato de Manuel Estrella con el Estado Dominicano y esa minera se hizo con Leonel Fernández. Y de eso no estamos hablando. Y ustedes ven a la vicepresidenta muy atareada porque ella es una socia sombra de Manuel Estrella. Y ustedes ven a Raquel Peña muy atareada, muy interesada por el asunto de Cormidón, porque ella es socia sombra de Manuel Estrella. Para que entiendan y piensen en sus verdaderas necesidades, sus verdaderos reclamos, sus verdaderas demandas. ¿Cómo se le pone a ustedes a pensar en otra cosa y no en lo que a ustedes verdaderamente les importa, lo que tiene que ver con sus vidas? La semana antes pasada hubo una renuncia en Conani. Miren esto. Se hizo una ley, una reforma al Conani. El señor Luis Abinader y su esposa. Hogares de Conani, un mar de irregularidades y desprotección a la niñez. Y ustedes vieron aquí toda la laraca por la reforma que se hizo al Conani. Dije y repito hoy, la reforma al Consejo Nacional para la Niñez la hizo Hipólito Mejía en el año 2001. Insuperable. Metieron la mano ahí y miren lo que tenemos en Conani. Un desastre. Un desastre. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está su esposa? No estaban alegando la necesidad de una reforma al Conani. Está la reforma. Se hizo la reforma para borrar lo que Hipólito hizo ahí bien. Para borrar lo que Hipólito hizo ahí muy bien, con Chabela, su hermana, al frente del Conani. La que es insuperable es Chabela, al frente del Conani. Del año 2001 hasta acá, por ahí no ha pasado nadie con la estatura, con las cifras de Chabela Mejía. Nadie. Eso ahora no sirve, eso es una porquería.
Y estamos reformándolo todo, estamos cambiándolo todo. ¿Dónde está la protección a la niñez? Esa señora habló muchísimas cosas sobre el CONANI. ¿Dónde está hoy el resultado? 2 años después. Doña Raquel Arbaje. ¿Dónde está el resultado hoy? 3 directivas, 3 ejecutivas en CONANI. Y no tenemos este desastre. Esta forma nefasta de manejar la niñez en este país. Y mucha propaganda. Y mucha propaganda en el Congreso. ¿Qué tenemos como resultado hoy en el CONANI? ¿Qué resultado tenemos? Porque aquí estamos comprometidos con esto, con la política, con el servicio público. A nosotros no nos van a deslumbrar ni nos van a distraer a golpe de titulares y a golpe de manipulaciones con bocinas como Dani Alcántara, bocina de Danilo, bocina de Leonel y ahora bocina de Luis Abinader. No nos van a distraer. Nosotros tenemos claro nuestra responsabilidad. La tenemos muy clara. En este país, el servicio público tiene que reivindicarse. El servicio público tiene que reivindicarse en este país. Es a eso que estamos apelando. A la reivindicación del servicio público. Este tigueraje político no puede seguir. Este tigueraje político, repito, no puede seguir. Este tigueraje empresarial tampoco puede seguir. Y tenemos que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Y pedir responsabilidades. Ayer el Ministerio de Interior y Policía decía esto. Informe indica hechos por violencia social disminuyen. Y hoy el Caribe trae esta noticia. Militares y policías también integraban la red de trata de mujeres Cataleya. A ver qué tienen que decir. No estamos reformando la policía y estamos reformando las Fuerzas Armadas. No hay una propaganda montada con los avances de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No tenemos eso montado. Decía el presidente que la Policía Dominicana iba a ser modelo en América Latina, referencia en América Latina. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Todos los periódicos de hoy con una nueva línea aérea y el ministro de Turismo y los dueños de esa línea aérea. Una línea dominicana, Arayet. Quisiera preguntarle al ministro de Turismo y al gobernador del Banco Central. Quisiera preguntarle a Luis Valdés, al director de Impuestos Internos, al ministro de Turismo, a David Collado, que cuánto bajaron los pasajes, los impuestos a los pasajes. Que cuánto bajaron los impuestos a los pasajes. Quisiera preguntarle que si eliminaron los $10 a los dominicanos que viven en Estados Unidos y que tienen doble nacionalidad, que tienen que pagar $10 como turistas en su propio país. Quisiera preguntar. Quiero preguntar eso. La bulla, el ruido, con una nueva línea nacional, la línea dominicana, Arayet. La línea dominicana, en manos privadas. Una línea dominicana privada y dominicana.
Estoy preguntando que cuántos son los impuestos, que cuánto le bajaron a los impuestos de las líneas aéreas para que un dominicano pueda venir a su país o salir de su país. Que cuánto bajaron a los impuestos, la tasa impositiva que tienen los boletos aéreos, que si eso se bajó. Quisiera preguntarle al señor David Collado, no al dueño de la línea, a mí no me importa quién es. Que si son más baratos, no lo de esa línea, no lo de esa línea. Que si son más baratos los boletos aéreos de las otras líneas, que si le bajaron los impuestos. Quiero saber. ¿Y qué tiempo durará esa oferta de Arayet? Con esos precios bajos. Preguntamos, porque ya tenemos otras experiencias. En el gobierno de Rafael Medina Sánchez, aquí se metió una empresa venezolana y dejó enganchado a miles de dominicanos y nadie le respondió. Ya sabemos lo que ha pasado antes. Es muy bonito todo. Pintar una paloma en el aire es lo más fácil. Ahora póngale el pico y que coma a esa paloma. Pintar una paloma en el aire es muy bonito y bien. Ahora ponle el pico y que coma a esa paloma en el aire pintadita. Póngale el pico y que coma a esa paloma que nos están pintando en el aire. ¿Cuánto tienen que pagar los dominicanos de impuestos? Los impuestos más caros de América Latina lo está pagando el dominicano o el que viaja a República Dominicana. Y nos están vendiendo Arayet y Arayet y Arayet. Todos los periódicos con esa contraportada. ¿Y los impuestos? A la oferta de entrada, escoba nueva barre bueno, barre bien. La escoba nueva Arayet. Y después es como el matrimonio, primero las flores y después las vainas. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan las vainas por Arayet? Ahora todos son flores. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan las vainas? Estoy preguntando. Y no me contesten ahora. No me contesten ahora. Porque tengo el defecto de adelantarme, de anticiparme. No pierdan su tiempo contestándome ahora. Se lo digo también. No pierdan su tiempo, no se arriesguen a contestarme ahora. Porque la respuesta pudiera ser demoledora también. No pierdan su tiempo contestándome ahora. Dejemos que esto coja su curso. Ustedes van a saber lo que estoy diciendo. Más temprano que tarde. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Ayer
el periódico El Nacional traía como portada principal una declaración, una opinión de Participación Ciudadana sobre el trabajo de Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación. Aquí está el titular del periódico El Nacional. Participación Ciudadana ve indicios para estafar al Estado en anomalías de educación. Y yo quisiera decirle a Participación Ciudadana que si Juan Bolívar Díaz, el padre putativo de Participación Ciudadana, no estaba sentado con Fulcar en la mesa principal cuando él estaba rindiendo cuenta. Cuando Fulcar rendía cuenta la semana pasada, yo vi a Juan Bolívar Díaz, con ocasión de este titular, venir de España, el embajador en España, abajo Dani. Cuando ese señor rendía cuenta de sus 2 años de gestión, en la mesa principal estaba al lado de Fulcar el señor Juan Bolívar Díaz, el padre putativo de Participación Ciudadana. Quisiera saber que si Participación Ciudadana, ahora que Fulcar no está en educación, ahora que Fulcar ya no le sirve, repito, ahora que Fulcar ya no le sirve, no le puede nombrar periodistas de 1+1 en educación. Que si es ahora que están viendo que indicios de estafar al Estado en anomalías de educación. De la misma manera que este señor de Participación Ciudadana, esa es la cuota de Participación Ciudadana en el gobierno de Luis Abinader, el señor Carlos Pimentel. Aquí está. Ahora se destapa el señor Carlos Pimentel. Pimentel dice, Miner no los dejaba trabajar. Jefe de compras alega que se la pusieron en China a su representante. Les estoy diciendo, señores, ¿qué esperamos nosotros con todos estos charlatanes al frente de la cosa pública? Nosotros llevamos desde el 2013 enfrentando al Ministerio de Educación por el mal uso de los fondos del 4%. Nosotros no entramos en modas. Tenemos muy claro la responsabilidad que nos toca como políticos en este país. Y todo lo que se pueda decir de Fulcar, todo lo que se pueda decir de el señor Amarante Baret, todo lo que se pueda decir de Andrés Navarro y del señor Peña Mirabal, es poco. Les decía la semana pasada que el PLD ni Leonel Fernández pueden hablar aquí del tema de educación. Oí ayer a Melanio y a Alejandrina Germán hablando de Fulcar. Deberían callarse los dos. Tanto Melanio como Alejandrina no tienen autoridad para hablar aquí del tema de la educación y del mal uso que se le ha dado a los 4%, porque ellos han hecho silencio. Cuando estaban sus ladrones, ellos mantenían silencio, ni se referían a eso. Cuando estaba Andrés Navarro, cuando estaba Amarante Baret,
Y cuando estaba Peña Mirabal, ni Melanio, ni tampoco Alejandrina Germán abrieron la boca con todos los resultados nefastos que tuvimos aquí. Ahora son grandes opinadores. Con los resultados nefastos que tuvimos aquí del 2013 con el uso del 4%. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba Melanio? ¿Dónde estaba Alejandrina Germán? ¿Dónde estaban? Celebrando a Eduardo Hidalgo, lo mismo que la señora Xiomara Guante, en la ADP, celebrando el festín. Celebrando el festín con los fondos públicos. Ahí era donde estaban, calladitos. Porque era lo que tocaba como miembros del PLD, callarse y dejar hacer todo lo que quisieran ahí. ¿Dónde estaban ellos con Amarante Baret? ¿Dónde estaban ellos con el señor Andrés Navarro, el cuñado de Danilo Medina? ¿Dónde estaban ellos con Peña Mirabal? Y ahora todos están de moda. El señor Fulcar monta un meeting electoral en su entrega de mando. ¿Quién es que está ahí, por Dios? Diablo. Fulcar no sale de educación sin antes solicitar auditoría. Yo le pregunto que si él tiene facultad para pedir una auditoría a la Cámara de Cuentas. Que si el meeting que él montó en la Cámara de Cuentas ayer, o el micromeeting que él montó en la Cámara de Cuentas ayer, que si él tiene facultad para dirigirse a la Cámara de Cuentas, que si él tiene facultad constitucional para pedir una auditoría en la Cámara de Cuentas. Quisiera preguntarle al señor Fulcar que si él piensa que el decreto que le destituye es un asunto de opinión pública. Es que si es de algarabía. Esa algarabía esconde sus culpas, su sentimiento de culpa y su sentimiento de vergüenza, si es que acaso la tiene. Es su culpabilidad lo que él está escondiendo con esa algarabía. Fulcar no tiene calidad para pedir una auditoría en Cámara de Cuentas. Ni el Pleno tiene que conocer eso tampoco. Pero él necesita la bulla, necesita la algarabía, la audiencia. Él necesita la audiencia. Fue con 4 diputados que lamentablemente no saben tampoco cuál es su función. Su hermanito, Julito Fulcar. Fulcar, el gran beneficiario, el vocero del PRM en la Cámara de Diputados. El gran beneficiario, el socio sombra de todos los negocios que hizo Fulcar en Inavíe. Pregúntele a Cecilio las relaciones de Julito Fulcar con Cecilio. ¿Por qué no se siguió la investigación de Cecilio? Las empresas beneficiarias de Cecilio, todas venían con el sello de Julito Fulcar. Para que se entienda con quiénes estamos bregando.
que se investiguen aquí cooperativas que impuestos internos, aduanas, ministro de Hacienda, investiguen aquí cómo se escabulleron fondos en cooperativas aquí en este país. Que se investigue para que entiendan lo que estamos diciendo. Para que entiendan lo que estamos diciendo. Y él pide una auditoría en la Cámara de Cuentas y va con un zafarrancho a la Cámara de Cuentas. Como que él tiene facultad y los diputados que no conocen su responsabilidad, su competencia, van a ir a la Cámara de Cuentas con Fulcar a pedir una auditoría. Una auditoría para Fulcar tiene que pedirle la Cámara de Diputados, no es Fulcar en el caso, o el Senado de la República, o el incumbente actual, el que está en el cargo ahora, puede pedirla, pero Fulcar no tiene facultad para pedir una auditoría de su gestión, y le vimos en eso. Y le vimos en eso para confundir a este país. Y repito, la algarabía esconde su culpabilidad y su vergüenza, si es que acaso la tiene. Ese tablajero, ese es un carnicero del sistema educativo dominicano. Fulcar solicita auditar su gestión en educación. Yo le pregunto a Fulcar que lo tome con calma, porque ya se le premió. Toda su indecencia en educación salió premiada. Sigue siendo un ministro del Estado. Sigue estando en jurisdicción privilegiada. El presidente le conserva su impunidad y su inmunidad. Le premia por sus indecencias en educación. Eso es lo que hace Luis Abinader. Premiar a Fulcar por sus indecencias en educación. Eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Premiar la indecencia como es la usanza en la República Dominicana. Premiar, repito, la indecencia política. Es eso lo que tiene el país en la condición que está. ¿Cómo se usa el premio y el castigo? ¿Cómo se castiga la decencia y se premia la indecencia? Entonces no quieren que en el barrio los muchachos estén robando. Cuando estamos enseñando que el que roba en el Estado recibe premio, está protegido. Es el sistema de premios y castigo que tiene este poder. Es el sistema de premios y castigo que tiene este poder. ¿Cómo se lleva al señor Andrés Astacio como superintendente de electricidad por ser un indecente? Por ser un indecente. Se eleva el rango de superintendente de electricidad a un indecente. Porque es lo que conviene. Porque es lo que conviene. Y hoy tenemos a un ministro de Estado sin cartera, venido de educación y llevado a la madriguera del Palacio Nacional.
Eso es lo que tenemos. Y así estamos cambiando. Así somos transparentes. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos. Aquí hay un titular por encargo de las autoridades. Inflación interanual sigue cediendo. En julio fue de 0.50%. Y yo le pregunto, ¿cuánto menos les cuesta una libra de carne de res? ¿Cuánto menos les cuesta una libra de pollo? ¿Cuánto menos le cuesta a ustedes una libra de carne de cerdo? ¿De qué dinero usted dispone para atender sus necesidades? ¿A cuánto le llega el sueldo cada mes? ¿Cuántos días usted se puede sostener con el sueldo o con la pensión que recibe? Quisiera que el gobernador del Banco Central y el ministro de Turismo le digan al país que si con el boom del turismo, que si con el éxito, el récord del turismo, la gente encuentra con qué comer. Estoy preguntando. Que si el sueldo rinde más con el éxito y el boom del turismo y las felicitaciones de la Organización Mundial del Turismo al país, el reconocimiento. Con el dólar más barato y el petróleo más barato, estamos comprando todo más caro. Y no tenemos, y peor, tampoco tenemos dinero para comprar lo que necesitamos. Tampoco no alcanza el dinero para comprar lo que necesitamos. Y quiero preguntar que si la inflación de 0.50 se corresponde con esa realidad que vive la gente en el barrio. Que si en el puesto de pollo del barrio, el pollo se encuentra a 70 pesos o a 59, como anunciaron las autoridades. Quisiera saber, ¿cuánto cuesta una libra de arenque? ¿Cuánto cuesta una libra de bacalao? De arenque. Y ni hablar de los medicamentos. Ayer les puse un ejemplo vivo conmigo. ¿Cuánto cuesta la comida? Comer 3 veces al día en este país. ¿Quiénes lo pueden hacer con sueldos mínimos? ¿Quiénes pueden desayunarse, comer y cenar con 2 sueldos mínimos en una casa? Quisiera que me lo dijeran estos malditos. ¿Quiénes pueden comer con 2 sueldos mínimos 3 veces al día aquí? Con 2 sueldos mínimos. Quisiera que estos malditos me dijeran quiénes aquí con 2 sueldos mínimos pueden comer 30 días al mes. Desayuno, comida y cena. Y estamos oyendo
esta cáfila de atracadores vestidos de funcionarios, diciéndole al país que aquí está todo bien y que la inflación está cediendo. ¿Y la recesión? ¿Dónde está el empleo en este país? ¿Cuántos empleos estamos creando con el boom del turismo? Estoy preguntando. Vayan a los mercados. Vayan a los mercados, señores, para que vean el suceso de los mercados. Vayan a los supermercados para que vean el suceso de compra y venta en los mercados y en los supermercados. Que ahí está la realidad. Ni hablar de las farmacias. Hospitales públicos sin insumos. Una persona va a un hospital público, tiene que comprar hasta la gasa, hasta la jeringa si se tiene que poner una inyección. Y ni hablar de los medicamentos. Las boticas populares empty, vacías. Las boticas populares sin medicamentos y los hospitales sin insumos. Le están diciendo a este país que el boom del turismo. Que el boom del turismo. ¿Cuánta gente puede ir a un hospital público y salir de ahí que no sea peor que como entró? Porque solo el dolor de ir a recibir una receta sin tener cómo buscarla, cómo comprarla, enferma más a la gente que lo que fue a buscar la cura. ¿Dónde están los hospitales públicos, los servicios sanitarios, los servicios hospitalarios? Las citas en un hospital público. Las citas, estoy preguntando. Usted va con una dolencia a un hospital público. ¿Para cuándo le ponen la cita? Y esta economía va todo bien. Y aquí va todo bien. Este es el país de las maravillas. Aquí está todo bien. Vaya a una botica popular. Vaya a un consultorio en un hospital. Intérnese en un hospital. Todo tiene que salir a comprarlo fuera. Todo tiene que comprarlo fuera. Y le están hablando a este país de que todo va bien. Todo va bien. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Ayer la OEA se quitó el bobo con relación a Haití. El señor Almagro parece que ya no pudo esconder más la cara y la sacó de mala manera. OEA ve fracaso de la comunidad internacional en crisis de Haití. Voy a pasar los titulares para entonces entrar en la pedagogía política del tema. Aquí está el periódico El Listín Diario de hoy.
OEA enrostra a países violencia y destrucción en Haití. Esto es el periódico Diario Libre. OEA culpa a la comunidad internacional por crisis en Haití. OEA plantea soluciones a la crisis en Haití. Esto es el periódico El Listín de ayer. Yo hice un corto con esto para colocarlo porque no me dio tiempo ayer para tratarlo aquí. El desmadre de Haití, esto es El Listín Diario. Esta es la portada del periódico Listín Diario ayer. Crece el reclamo por intervención, por intervenir Haití. El Washington Post pide intervención en Haití. El presidente con Petro en Colombia hablaba así. Haití ocupa parte de la agenda de Abinader con Petro. Y aquí está una noticia. Queman vivo a ex senador y funcionario del gobierno del primer ministro Henry. Ese señor era ex senador, pero era funcionario del gobierno de Haití. Ustedes que han visto mis trabajos aquí en este programa con relación a este tema, saben todo lo que les he dicho sobre este asunto. Este no es un asunto para tratarlo en televisión. Aprendí con quienes manejaban este asunto al mejor nivel, gente que ya no está viva, a manejar esto con la discreción que requiere. Les he dicho que Haití está intervenido desde el año 2000 por la propia OEA. El Washington Post está pidiendo una intervención en Haití. Y me pregunto que si el Washington Post no sabe que Haití está intervenido desde el año 2000 y que toda esta gente que está marchando aquí en este país lleva 20 y tantos años cantaleteando el mismo discurso. Aquí está Abinader con Petro hablando de Haití sin Haití. Hablando de Haití sin Haití. Y en eso llevamos 20 años, 22, 23 años. Hablando de Haití sin Haití. Todo el mundo sabe aquí mucho de Haití, sin Haití. Es el gran problema que tenemos hoy. El problema de Haití no es un problema de opinión pública, es un problema político y geopolítico. Sin embargo, tanto la OEA como la ONU han tratado el tema haitiano y todos los gobiernos, Unión Europea, Estados Unidos, han tratado el tema haitiano como si fuera un problema de opinión pública, no un problema político. Y han querido llevarle soluciones enlatadas a ese pueblo. Soluciones enlatadas. Llevo más de 20 años aquí en este país y fuera de este país, donde me ha tocado hablar, hablando de la necesidad de que sea con los haitianos que se busque la solución a los problemas en Haití. Todo lo que ha hecho la OEA, todo lo que hizo la ONU, todo lo que ha hecho Estados Unidos, todo lo que ha hecho la Unión Europea con Haití ha sido desde despachos en Francia, despachos en España, despachos en Alemania, despachos en los Estados Unidos, despachos
qué sé yo, en la OEA, en Washington, en la ONU, en Nueva York, pero no con Haití. No con Haití. He dicho y repito que el daño más grande que se le ha hecho a Haití se le hizo a partir del año 2000, se lo hizo la propia OEA. Ahí comenzó la debacle de Haití. Con la OEA, con Dante Caputo, con quien tuve una discusión agria aquí en la oficina de la representante de la OEA entonces, Berta Santos Coy. Porque me quiso hablar un disparate. Porque me quiso hablar un disparate con relación a Haití. Lo mismo que hice aquí en el 2013 con ocasión de la sentencia. Me quedé solo. Hoy los resultados me están dando la razón. Y yo no estoy aquí para tener razones. Los políticos no estamos para tener razón. Estamos para ser parte de la solución de los problemas. Porque eso es vanidad. Haití tiene un problema. Y es que los haitianos no se reconocen. Haití tiene un problema intrínseco. Un problema cultural. Que los haitianos no se reconocen como sociedad. Y quien no entiende eso no puede abordar el tema haitiano. Todo lo que haya que hacer en Haití hay que hacerlo con esa realidad. Con esa realidad. Oía al Monseñor Masalles hablando en estos días. Monseñor Masalles, si algo tiene Haití, es el fracaso de las instituciones socializadoras en Haití, comenzando con la iglesia suya. Comenzando con la iglesia católica, las iglesias evangélicas, protestantes, la iglesia episcopal, las iglesias, las confesiones religiosas, tienen gran responsabilidad en ese fracaso de la sociedad haitiana. Porque si ustedes no sabían, un sacerdote católico de Cabo Haitiano no se junta con un sacerdote católico de Jacmel. No hay quien lo junte. O de Puerto Príncipe. Porque no se reconocen. La iglesia católica en Haití está dividida. No ha podido cohesionarse. A ver si entienden lo que está pasando. Y lo mismo pasa con las iglesias evangélicas. Usted no junta un pastor evangélico de Bodepé con un pastor evangélico de Jacmel. Usted no lo junta. O de Leogán. O uno de Calles no lo junta con uno de San Marcos. O de Gonaif. Para que entiendan la situación haitiana. Por eso en Haití no hay partidos políticos. Haití no tiene partidos políticos, porque no tiene una sociedad vertebrada. Haití es una sociedad invertebrada. Y son las organizaciones socializadoras, las iglesias, los clubes culturales que no existen, los que tienen que crear el tejido político haitiano y el tejido social de Haití. Ahí está Magro, diciendo que hay que crear una junta central electoral, un banco central, un qué sé yo qué. Señores, ¿con qué impuestos? ¿Con qué sistema impositivo? ¿Con qué sistema arancelario? ¿Con qué sistema civil? ¿Con qué sistema electoral? Si los partidos no existen. En Haití hay una sociedad civil, que es sociedad civil, y se agrupan cada vez que hay elecciones para participar como grupos políticos, como movimientos políticos. En Haití no hay un partido político, ni siquiera el partido Lavalaz del presidente Aristide tenía representación en los 10 departamentos haitianos.
ni tampoco l'Espoir de Preval. Ninguno de esos partidos tiene representación nacional. Esa es la realidad haitiana. Y si no queremos entender eso, mucho menos vamos a buscar soluciones políticas para un país en ese desvertebrado como está Haití. No es un tema que me gusta tratar en televisión, le vuelvo y le reitero. No es un tema que me gusta, es lo más terrible para mí, es tener que abordar ese tema a nivel de televisión. Pero vista la situación, tengo que hablarlo con ustedes. Aquí hay mucha gente hablando de Haití sin saber lo que pasa en ese país. Hablando de ese país sin saber lo que pasa en ese país. Llevándose por hojas de periódico. Opinando por hojas de periódicos. No porque le interese la sociedad haitiana. Yo llevo 20 y tantos años interesado por esa sociedad. Trabajando de cerca con esa sociedad. Y muchas de las cosas que ustedes están viendo en los periódicos no se corresponden con la realidad haitiana. Haití no es Puerto Príncipe. Se lo digo así. Haití tiene 10 departamentos con Puerto Príncipe. 10. Y lo que ustedes están viendo en Puerto Príncipe no es lo que están viendo en la sociedad haitiana. Nos veremos mañana y les dejo con Cueva en Estrategia de Prensa en Televisión.